Amén, gloria a Dios, qué bendición, amén. Entonces vamos a pedir a Dios que nos hable, que nos ministre. Qué bueno estar aquí con ustedes. Me alegro al saber que Dios nos está protegiendo en este tiempo, nos está acompañando y en este tiempo vamos aprendiendo, ¿no? Adaptándonos a este nuevo ritmo de vida, pero siempre es una bendición porque con Jesús todos nuestros días son especiales, amén. Entonces yo les invito por favor que tomen sus Biblias, vamos a ir directo a la palabra del Señor. Aprovechemos nuestros tiempos, vamos directo a esa palabra con la cual Dios hoy nos va a alimentar y nos va a nutrir. Vamos a ir allá al libro de Lucas, capítulo 11. Amén. Vamos a leer aquí un versículo en Lucas, de Lucas 11:1 y luego vamos a ir a Mateo 6. Amén, versículos 5 y 15. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te adoramos. Vamos a orar, hermanos, entonces para que Dios nos hable, para que Dios, que conoce nuestra necesidad, el que ya ha preparado bendiciones, ya nos bendijo y continuará haciéndolo en esta noche. Bendito Padre, soberano Dios, eres tan grande, tan bueno con nosotros, Señor. Nosotros inmerecedores de ese amor, de esa gracia que cada día nos envuelve, Señor mío, de tu presencia, de tu perdón. Y cada día estás ahí, Señor mío, con nosotros, dándonos, Señor mío, más de ti, de tu palabra, hablando, Señor, sabiendo que tenemos días que vendrán de bendición porque estamos contigo, Señor eterno. Recibe la gloria, recibe la adoración, Señor mío. Gracias por estar aquí juntos, adorando y exaltando tu nombre, al Rey de Reyes, Señor mío. Nos has perdonado y nos has guardado, Señor. Recibe, Padre, recibe, Señor mío, este tiempo. Recibe este sacrificio, Señor mío, como algo, Padre Santo, especial y agradable ante tus oídos. Amén, Padre, háblanos, Señor, háblanos, que te queremos escuchar, Señor mío, háblanos, que te necesitamos, Señor mío, que tenemos hambre y sed de tu presencia, Dios, que si caminamos sin ti, lejos de ti nada somos, Dios, y queremos estar cerca, Dios. Padre, que no ser envueltos, Padre, por la maldad, por el pecado, por el mundo, sino ser llenos de ti, Padre, sino ser fieles a ti, Dios, ser hallados siervos agradables delante de ti, mi Rey. Aquí estamos, Señor mío, recibe la gloria, Padre, recibe nuestra gratitud y adoración. Amén. Vamos a leer allí en Lucas, amén, mis hermanos y amigos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Amén. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Luego vamos a ir a Mateo, amén, 2 libros atrás, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Esta porción es un poquito más larga, pero vamos a leer con atención y escuchando. Amén. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces hemos leído versículo Lucas 11, 1 y ahora en Mateo 6. Mateo 6. Amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un tema, muchos diríamos que es un tema básico del cristianismo, de aquellos que siguen a Jesús. Pero hermanos, es un tema muy profundo, hay mucho para decir sobre este tema que es la oración, y el mensaje de hoy se llama sobre la necesidad de orar. Entonces muchos diríamos, la oración es un tema que, bueno, es básico, ya hemos escuchado mucho, hermanos, pero cada día al orar y al escuchar sobre la oración, yo sé que nuestros espíritus son llevados a practicar ese hábito. Amén. Entonces, muchos dicen, pero yo no sé orar, yo no conozco mucho sobre el tema, y en la Biblia este tema es uno de los más tocados, más expuestos en todos los libros bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre encontramos enseñanzas sobre la oración, entonces siempre encontrarás textos bíblicos ricos ayudándonos a orar y llevándonos al entendimiento de lo que es la oración. Yo te diría también, mi querido hermano y oyente y amigo, que la oración es aquello que cambiará tus días. La oración, cuando te levantas, cuando oras y estás en comunicación, hablando con Dios, tus días realmente serán cambiados. Aquí no te damos, digamos así, los 7 pasos para tener días felices, los 7 pasos para alcanzar tus metas. Pero mi hermano, Dios sí nos ha dejado esta práctica y este llamado a la oración, que realmente tiene el poder de cambiar tus días, de cambiar tu camino, de que cada acto, de que cada actividad que vas haciendo en el día, si lo haces en oración, realmente te garantizo, porque la palabra de Dios lo dice así, todo será diferente y serás guiado por el Señor. Amén. Lucas 11, capítulo 1, nos está diciendo entonces que Jesús estaba allí orando. Obviamente tenemos a nuestro Jesús, ¿cierto? A nuestro Salvador. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, él fue el primer modelo de la oración. Y dice Lucas 11 que él estaba orando, registra realmente la palabra muchas veces que Jesús oraba, y dice que él terminó la oración y uno de sus discípulos le dice que les enseñe a orar. Allí estaba el maestro, allí estaba Jesús terminando su oración, los discípulos lo estaban observando y ellos ya habían visto a Jesús hacer muchas cosas. Ellos ya habían visto a Jesús cuando él hacía sus milagros, ellos vieron a Jesús curando, exponiendo grandes sermones, ellos vieron a Jesús ayudando al necesitado, vieron a Jesús discutiendo temas teológicos, ¿cierto? Enseñando al pueblo. Ellos conocieron los actos de Jesús y conocieron a Jesús y su estilo de vida. Y ellos aquí le van a hacer un pedido muy importante en Lucas 11:1, como leímos. Ellos le van a pedir algo y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Ellos ya habían aprendido muchas cosas observando a Jesús y ellos le pidieron: Jesús, enséñanos a orar. O sea que aquel que nos enseña a orar es Jesús. El que nos enseña a orar es el Espíritu Santo. Y ellos no le pidieron allá a Jesús: Jesús, enséñanos a hacer grandes milagros, maravillas, queremos tener grandes debates teológicos, queremos impresionar a la multitud. No, estos discípulos le pidieron: Jesús, enséñanos a orar. Y es lo que nosotros debemos clamar, pedir, anhelar, más allá de todo el tiempo que llevemos en la caminada con Jesús. Si eres recién convertido, si no conoces mucho este tema de la oración, pídele a Dios que te enseñe a orar. Impresionante fue ver
Imagínense a esos discípulos viendo a Jesús y sus oraciones constantes cuando Él se distanciaba un poco a orar en la intimidad con su Padre. Y sabemos algo que ya hemos escuchado, que la oración es una conversación, es la base de una relación de intimidad con Dios junto con la lectura de su palabra. Entonces la oración no debe ser algo intimidante, algo que te constrange. La oración no es algo que te fuerza, que te obliga, no, la oración es una conversación libre en intimidad y en confianza con Dios, con tu Padre que te escucha. Hay un predicador muy famoso de años atrás que es Spurgeon, que él decía que él escogería enseñarle a un hombre a predicar, a orar. Él dice: yo preferiría enseñarle a un hombre a orar que 10 a predicar. Y él que nos está diciendo, hermanos, que en la oración está el poder, que en la oración está la vida del creyente. Por eso la oración es como nuestro respirar, la oración es como ese aliento de vida que tenemos nosotros. Amén. Entonces hay muchas estadísticas que dicen que muchos creyentes, más o menos dicen el 20%, estadísticas un poco antiguas, pero dicen que el 20% de cristianos no oran, ¿sí? Pero también hay otro grupo de cristianos que sí oran, que aprenden, que practican, hermanos. Entonces vamos a esforzarnos por tener esa vida de oración. La oración, hermanos míos, no es para los perfectos. Amigos oyentes, la oración no es para los perfectos, sino que es una herramienta de cura y liberación para los enfermos y necesitados. Algunos decimos: yo no oro porque no alcanzo a tener ese nivel de oración tan bonita, tan inspirada. Pero mi hermanos, la oración no es mostrar ese nivel de espiritualidad. La oración es entregarse y buscar a Dios porque le necesitamos, porque en la oración está la sanidad, porque en la oración está la liberación para todos los necesitados. Y eso somos nosotros, los enfermos y necesitados. Y seamos, como ya dije, como esos discípulos y digamos: Padre, enséñanos a orar. En Mateo, yendo a Mateo, ¿cierto? Desde el capítulo 5, Jesús venía ya enseñando sobre, un minutito aquí, sobre muchos temas. Desde el capítulo 5 Jesús estaba enseñando sobre el divorcio, sobre el adulterio, venía él enseñando sobre las bienaventuranzas, sobre la ley, muchos temas estaba enseñando él allí. Y él también se dispuso a enseñar sobre la oración, que era el sermón de la montaña. Y algo muy bonito, muy interesante, es que Jesús está hablando aquí de prácticas de la fe, prácticas que podían ser externas como las ofrendas, como ayudar al necesitado, pero él enseñaba sobre prácticas internas, ¿sí? como lo es la oración. Entonces nuestra fe es practicada, nuestra fe se ve en lo externo y en lo íntimo, nuestra fe está viva y ella adquiere su base ahí, en el conocimiento de Jesús, en su palabra y la práctica de la oración. Por eso cuando oramos, nosotros oramos y nos dirigimos a un Dios que conocemos. ¿Cómo orar a alguien que no conocemos? En la oración es necesario conocer a ese nuestro Salvador, a ese Padre bueno, y saber a quién clamamos. El primer punto, Jesús estaba hablando aquí de varios puntos sobre la oración. Vamos a seguir aquí el orden más o menos como él lo dio, ¿sí? Algunas enseñanzas, puntos claves sobre la oración. Y el primer punto que él dice, según leímos en Mateo 6, es: no oren como los hipócritas. Y Jesús estaba diciendo aquí un punto negativo, o sea, para no hacer en el momento que oramos, es: no oren como los hipócritas. Y primero vamos a definir qué es la hipocresía. Ya muchos escuchamos esta palabra tan usada actualmente, y la hipocresía es el fingimiento o falsedad. Sí, esa hipocresía es hacer las cosas para ser vistos o con la intención de ser admirados. Hacer las cosas para tener seguidores, para tener respeto, algunas veces aparentando creencias, ideas, sentimientos que en la realidad la persona no posee. O sea, esa hipocresía viene a ser como una máscara, ¿cierto? Como una apariencia para recibir de los otros reconocimientos. Eso es una definición básica.
pero yo no me quiero concentrar aquí porque vamos a hablar y a decir algo, ¿no? Que la hipocresía es un problema, ¿cierto? Que hay en todo lugar, que hay en la iglesia, en las calles, en los hogares, en todo lado. Pero hermanos, aparte de este problema de la hipocresía, hoy ya se generaliza y ahí hay un error más, que es decir de que todo es hipocresía. Entonces, si alguien hace algo, si hay alguien que no me agrada, no me gusta, yo digo, él es un hipócrita. Si no fue esto hecho como yo quería por parte de esa persona, yo digo, es un hipócrita. Y eso hace muchas veces que dejemos de servir a Dios, y eso hace muchas veces que dejemos de orar y de amar al prójimo. Entonces también es un error caer en esa trampa, ¿no? De decir, no, la hipocresía, esto, lo otro. No, mi hermanos, hay que concentrarnos en la oración y en amar al prójimo. Usted dice, ¿por qué Jesús habla de los hipócritas, no, en este texto específico? Y es porque la oración en los tiempos de Jesús tenía una forma, ¿no? También entonces en estos tiempos donde cuando Jesús estaba en la tierra, los judíos tenían 3 horarios en el día para orar. Entonces digamos que estos devotos judíos, en ese horario ellos se levantaban de pie y comenzaban a orar. Y resulta que algunos judíos buscaban que esos horarios del día ellos fueran encontrados o en la calle o en el templo o en las sinagogas, para ellos de pie levantarse y orar para ser vistos. Entonces, digamos un ejemplo, que si era a las 9 de la mañana, ellos procuraban estar a las 9 de la mañana en la calle para que fueran vistos al orar. Y por eso Dios dice que no sean como los hipócritas. Ellos buscaban que los demás los vieran en ese sentido de la oración. No digo que aquí no se está condenando el orar en las calles, en el templo, el orar en público, no, sino que esta costumbre se corrompió y terminó siendo como que muchos buscaban, ¿cierto?, ser honrados por esta práctica al estar delante de otros. Y esto acontece en la Biblia, en Lucas 18, está este pasaje bíblico del fariseo y el publicano, donde el fariseo se llegó al templo, se quedó de pie y empezó a orar diciendo: gracias Señor porque me has hecho tan perfecto, porque yo no soy como el uno, como el ladrón, como el otro, alabándose de lo que él era. Y dice que el publicano estaba en un lugarcito, digamos así, más escondido, dándose golpes en el pecho y diciendo: Señor, perdona mi pecado. Y al final termina diciendo que Dios vio con agrado la oración del publicano. Entonces esto es un ejemplo de que la oración es algo que hacemos en humildad, en sinceridad y en entrega. Y Jesús sigue diciendo: estas personas que oran, ¿cierto?, para que otros los vean, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Solo un galardón. ¿Cuál es? La alabanza y reconocimiento de los hombres. Entonces eso hay que dejarlo de lado y saber que nos entregamos a Dios en el lugar, que Dios nos llame a la oración, que igual ya vamos a hablar un poco más de ese tema. Es ahí donde debemos humillarnos delante del Señor, sabiendo que es Dios quien nos reconoce, sabiendo que es Dios quien nos levanta, quien nos responde y quien está ahí a frente cuando estamos orando. Dios y Jesús sigue diciendo: ore en la intimidad, vaya a su cuarto, ¿cierto? En el versículo que sigue ahí, en el otro versículo, Jesús va a expresar de que hay que orar en la intimidad. Vaya a su cuarto, vaya a su aposento, porque allá hay un lugar de intimidad, de libertad, donde nuestra alma queda desnuda, donde no tengo nada que esconder. Y es en ese lugar donde quedo descubierto delante de Dios, y Dios me mira y Dios me atiende y me conoce tal como soy. Delante de Él nada puedo ocultar. Cierre la puerta y vaya a ese lugar donde usted no puede ser, donde usted no sea interrumpido. Es tan importante tener ese tiempo con nuestro Dios. A veces digo: no, mi cuarto no puedo porque allá están mis hijos, la tele, entonces busquemos otro lugar. ¿Qué tal en el patio? A veces está en la cocina, en el comedor, pero busque un lugar, sí, un lugar donde usted pueda estar sin interrupciones, porque es necesario privacidad, es necesario esa libertad, esa
esa confianza, porque hay un momento marcado entre usted y su Padre. Es usted quien se presenta delante de Él. Nadie más lo puede llevar a ese lugar. Es usted mismo que dice: voy a encontrarme hoy con mi Padre. Nosotros a veces quisiéramos llevar a otros, no es así, a llevarlos a que oren, a que busquen a Dios, y no puedo yo llevar a mi hijo al cuarto y encerrarlo con llave y suponer que mi hijo ya está orando, ya está buscando a Dios, sino que eso es algo que personalmente vamos y nos presentamos delante del Señor y lo buscamos. Siendo que algunos infelizmente se ocultan en sus cuartos para hacer cosas desagradables ante Dios. Pero hermano, que nuestro cuarto, que ese lugarcito de oración que usted escogió sea un lugar de santidad donde glorifique a Dios y no al pecado. Por eso dice: cierre la puerta. ¿A qué? A dejar el mundo afuera, las distracciones. La oración es algo que tiene que ser priorizado. Amén. La oración es algo, hermano, que va a cambiar su vida, va a cambiar todos sus días, va a cambiar su manera de pensar, de ver. Ore y clame a su Padre que está en lo secreto. Ore solo a Él, porque hay veces que vamos a orar y empezamos a clamar y luego nuestra mente se va a pensar en un tema y termino pensando en mi mamá, en el vecino, en que tengo que ir a la cocina, tengo que cerrar un negocio, mi hermano, y tenemos que ir a Dios, concentrarnos en Él, en ese Dios bueno que te mira, ese Dios grande que es todopoderoso pero que se inclina ante nosotros tan pequeños a escucharte. En ese cuarto, en esa intimidad, los únicos que están ahí eres tú y Dios. Ustedes dos, yo y Dios. Ahí donde no hay miedo, donde no hay temores. Como llego a Él, a mi Dios, en lo secreto de mi habitación. Cuando lo busquemos, entonces será tangible y real esa presencia de Dios. Cuando lo busquemos, lo veremos claramente todos nuestros días. Muchos decimos a veces, se dice, ¿no? Que dice: pero yo no siento a Dios, yo oro y no lo siento, estoy en mi casa y no veo a Dios, voy a la iglesia y no siento a Dios. Pero hermano, primero fortalece esa intimidad tuya con Dios en tu lugar y en tu momento de oración, y luego verás a Dios en todo, lo podrás ver en todo, en lo grande, en lo pequeño. Dios está y tú le podrás ver. Tu Padre que ve allí en lo secreto, de Él vendrá la recompensa, de Él vendrá el premio. Tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Para muchos algo insignificante, pero algo realmente poderoso. Desde ese momento y desde ese lugar sagrado vendrán tus fuerzas para vencer, vendrá tu paz en medio de la angustia, tu cura, tu victoria, tu estrategia para conquistar, vendrá tu alegría. Allí en ese momento de oración serán rotas las cadenas y obtendrás en tu vida lo que ya has ganado de rodillas y a veces con lágrimas. Gloria a Dios, alabado sea Dios, porque nos escucha y hace milagros. Hay un fragmento de una canción que se llama Es por tu gracia, muy lindo. Voy a leerles algunas partecitas que dice así: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta. Y así es que nos vamos a presentar cada día delante del Señor. Jesús continúa enseñándonos, no con vanas repeticiones. ¿Por qué repeticiones? Porque los paganos y gentiles y religiosos de todos los tiempos tienen estas costumbres. ¿De qué? De hacer largas oraciones, de repetir muchas veces el nombre de su Dios, solo para impresionar o llamar la atención de su Dios. Y esto fue lo que pasó con Elías y la multitud de los profetas de Baal. Era Elías y 450 profetas. Estos profetas oraron toda la mañana hasta mediodía, repitiendo y llamando a Baal, se hicieron heridas, derramaron sangre, ¿cierto? Esta historia del Antiguo Testamento, y Elías en una oración poderosa, corta, en esa oración Dios se manifestó y descendió el fuego de los cielos y consumió el sacrificio. Entonces una oración sincera, corta,
larga, allí Dios se manifiesta, una oración del necesitado. Entonces no son las repeticiones, no son las muchas palabras de una oración que agrada a Dios, sino la sinceridad y fervor hacia Dios. Y ese fervor viene también de la palabra hervor, o sea, de esa pasión, de ese calor que tenemos hacia Dios en nuestra oración, de esa necesidad. Y hermano, si Dios lo guía a repetir alguna palabra, hágalo. Querido oyente, si ora varias veces por la misma situación, eso es perseverancia. No estamos diciendo aquí que no se puede repetir o alguna palabra, orar varias veces por algo, no, hágalo. También es para hacerlo. Si Dios lo guía, sin importar si va a ser criticado, señalado, si usted mira al de lado y no ora, hermano, ore usted. Si usted mira al de lado y puede ser que el de lado esté orando para, digamos así, en su parte mentalmente, hermano, pero no mire al de lado, mire a Dios y ore y clame. No tenga vergüenza si va a la iglesia, si está en su casa y tiene ese tiempo de oración, o si alaba a Dios en medio de la calle. Ore con total libertad. Errado es criticar la oración del otro y juzgarle, pues al final el único que ve el corazón es Dios y de él vendrá la respuesta. Eso sí, déjese enseñar por el Espíritu Santo y también sea enseñable dejándose guiar por los líderes espirituales que Dios colocó en su vida. Amén. Entonces, si es una oración larga, corta, pero que esa oración toque el corazón de Dios, allí habrán milagros y descenderá esa bendición, ese favor de Dios. Como hijos de Dios nos presentamos ante Él en la persona de Cristo. Fue Cristo quien abrió el camino, quien nos llevó a tener esa capacidad, esa libertad de presentarnos delante del Padre. Amén. El que todo lo ve y todo lo conoce. Como se nos enseña en el Padre Nuestro, clame al Señor, pida a Dios esta oración del Padre Nuestro que Jesús dejó en la Biblia, ¿cierto? Que fue la oración que Él nos enseñó como una oración modelo. Pida con sus propias palabras también, pida su voluntad, pida por necesidades espirituales, materiales, pida perdón, pida ser librado del mal y nunca olvide agradecer y reconocer que todo viene de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, en la Biblia dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Hermano, oyente, no tenga miedo si no sabe orar. Es una práctica, es en la lectura de la palabra que se va enriqueciendo nuestro espíritu y nuestro vocabulario aumenta y se enriquece para expresar a Dios, para clamar como el Espíritu Santo ya clama por nosotros. Dios le escucha y Dios te dice: mis ojos están atentos, mis oídos abiertos. Amén. Dios está atento y quiere escuchar la oración de su pueblo. Él se inclina para escucharte. Amén, iglesia. Dios se inclina para oír tu oración. Que cuando Él se incline no escuche el silencio, sino que cuando Él se incline escuche esa ofrenda de oración que sube delante de Él. Actualmente hay tantas cosas que nos quieren envolver y hay mucho tiempo para hacer negocios, hablar con amigos, estar en la televisión, en el Facebook, en el Instagram, en WhatsApp, en TikTok, tantas cosas, ¿no? Hay tiempo para criticar, para comer, hasta para hacer predicaciones elocuentes, planear tanto y menos para la oración. Y yo creo que gracias a Dios este es un tiempo que ha dado más tiempo, digamos así. Es una etapa donde muchas personas ahora han tenido más espacio en su día a día para dedicarlo a otras cosas. Tomemos y fortalezcamos ese hábito de la oración. Hay un predicador que se llama John Piper que dice: una de las mayores utilidades de Facebook y Twitter será probar en el último día que la falta de oración no era por falta de tiempo. Entonces que Dios y la oración esté sí ahí en primer lugar, no en segundo, tercero, cuarto lugar, sino en primer lugar. Amén.
en la oración de una mujer y hombre de oración son personas llenas del poder de Dios. Amén. No una persona que se mantiene hablando, gritando, dando órdenes, no, sino una persona llena de Dios, llena de su luz, llena de su palabra. ¿Cómo es una persona llena del poder de Dios? Que testifica de Cristo, de su amor, una persona que lleva la luz, que hay sabiduría en sus palabras, que es prudente en sus actos. Y hay algo muy lindo porque a veces decimos, bueno, la Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. ¿Cómo los frutos? Y usted dice la oración con el fruto, ¿qué tiene que ver? Mi hermano, la oración te ayuda a madurar también como hijo de Dios. La oración también te ayuda a crecer y a escuchar esos direccionamientos de Dios para ser mejor hijo, para ser mejor persona. Y el fruto del Espíritu Santo son esas 9 virtudes que la tiene esa persona que ama, esa persona que se mantiene en el gozo, ¿cierto? En la alegría, esa persona que tiene la paz de Dios, que es paciente, esa persona bondadosa, benigna quiere decir amable, que considera a los otros, esa persona de fe, esa persona mansa. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Esa persona que tiene dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Y la oración nos ayuda así a desenvolver en nosotros mismos esas cualidades. Querido hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, la carne no nos llevará más para allá y para acá. Con la ayuda de Dios, la diversión y la comodidad ya no serán nuestra búsqueda, sino que nuestra búsqueda será Dios. Ya no seremos indolentes espirituales, ya no seremos desobedientes, ya no seremos perezosos espirituales, no, sino que tendremos ese poder para orar, clamar, recibir la respuesta y ser usados por Dios, de tal manera que cuando llegue el tiempo que los templos serán abiertos, diremos, allá vamos a la casa del Señor a buscar, a orar, a clamar. Amén. Gloria a Dios, porque será tiempo. Ahora seguimos en actividad espiritual, pero luego vendrán tiempos que tendremos también que buscar a Dios afuera, en las calles, recibir a los tristes, a los necesitados, porque vendrán tiempos de necesidad y la oración te fortalecerá, te enseñará no solo a vivir pidiendo, orando, sino dando al otro, al necesitado, elevando clamores de gratitud, elevando una oración de adoración y de alabanza, no solo pedir, no solo llorar por algo que no tienes, sino ver a Dios en tu intimidad y glorificarle y decirle gracias Jesús por tu amor, por tu sacrificio, gracias Jesús porque no nos damos al enemigo, sino que nos damos a ti, no vamos lejos de ti, sino que nos acercamos. Gloria a Dios. El cristiano necesita orar. Dios me libra. Amigo oyente, usted abra su boca y también clame a Dios y dígale a Dios, Señor, sáqueme del pozo, salve mi familia, sáneme, Señor. Padre mío, que las almas vayan a ti, Dios. Ayúdanos a ser siervos tuyos, Dios. Que todo lo que yo tengo pueda ser agradable a ti. Salmo 120, versículo 11 dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Oremos diciéndole sí al llamado de Dios. Es una conversación tan linda donde podemos decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Hoy agradecemos por todos aquellos que oran y ganan sus batallas en su cuarto de oración. No dudes, con fe en tu casa. Ahora, mañana, todos los días, ve a ese lugarcito, ve con Dios, no seas interrumpido, como cuando vas a hacer algo tan importante que dices, nadie me interrumpa, voy a hacer esto o lo otro, así es, voy a tener mi tiempo a solas en intimidad con Dios. Ore con perseverancia, como la oración de Daniel. ¿Recuerdan allá el profeta Daniel en el Antiguo Testamento? Dice que él oró. Luego llegó el ángel Gabriel y se le presentó y dice, tu oración fue contestada desde el inicio, pero hace 21 días que se interpuso en mi camino una potestad, ¿no? Le decía el ángel, pero la oración de Dios ya tiene tu oración a Dios ya tiene tu respuesta.
ora con fe, que en el tiempo de Dios recibirás, pero tú también te darás al Señor en esa oración. Ora con el necesitado y también con tu familia espiritual, teniendo un mismo sentir y un mismo espíritu. Apoya a tus hermanos en oración, preocúpate por el otro y dile: hermano, hoy quiero orar por ti. ¿En qué puedo ayudarte en la oración? La oración en grupo tiene fuerza en la medida que la oración en particular tiene vida. Amén. Si oras en lo particular, en tu intimidad, cuando vas a orar en grupo por los otros, el poder del cielo descenderá. Y aunque Dios ya conoce lo que necesitas, ¿por qué orar? Decimos, si Dios ya sabe lo que necesito. Porque en mi oración yo estoy mostrando que dependo, que me rindo ante Dios, que soy humilde, que creo que de Él recibo todo y recibiré lo mejor, que no recibiré mis exigencias, cierto, mis caprichos, pero sí que recibiré lo mejor y lo que necesito. Así como de niños pedíamos a nuestros padres, así pidamos confiadamente que recibiremos. ¿Y cuándo orar? Ora siempre, mi hermano. Está bien, importante, primordial ese tiempo a solas con el Señor, pero también en tu día o a día. Clama en tu mente, en tus pensamientos, hablando con el Señor, que si estamos cerca de Él, a veces vendrán las luchas y el enemigo querrá sacarte de esa intimidad con Dios, alejarte de Él y decirte no vale la pena, ¿para qué hacer esto? Pero no, mi hermano, somos nosotros y Dios, es nuestra alma, nuestra salvación, nuestra relación con el Señor. Gloria a Dios, porque Él está ahí en tu hogar. Él está ahí escuchándote, viendo tus pensamientos. Él está recibiendo tu oración y Él hará milagros y Él hará maravillas. Necesitamos orar. La oración es la respiración del Hijo de Dios, donde nuestra vida espiritual se fortalece y es saludable. Tomemos esa oración del Padre Nuestro, no repetirla por repetirla, sino como un modelo. Pero habla con tus propias palabras y el Espíritu Santo será dando aún más palabras, llevándote a recordar cosas por las que no ibas o no querías o no pretendías orar. El Espíritu Santo lo hará y iremos delante de Dios y todo lo malo será quebrantado, todo lo malo saldrá, resistiremos al enemigo. Amén. Iremos en oración y nuestras relaciones serán sanadas, nuestros relacionamientos con el otro serán sanados, habrá perdón, habrá restauración. Eso lo hace la oración en nuestra vida, sí. Algo tan básico, algo que a veces dejamos, pero la oración es tan importante. Yo creo, mi hermano, mi amigo, que irás a orar y tu vida va a cambiar y serás fuerte y serás sabio. Y en ti brillará la luz de Jesús y en tu rostro se verá Jesús y en tus palabras y en tus hechos se verá Jesús y el mundo dirá: esta persona tiene algo diferente, sí, pero ¿por qué? Porque esa persona está cerca de Dios, no por lo que aparenta, no por lo que repite, no por las frases de cajón, no porque sea alguien simpático, no, sino porque esa persona está nutrida, tiene vida espiritual en la oración y tiene vida en la palabra de Dios. Entonces oremos, sí, leamos la palabra y grandes cosas sucederán. Amén, vamos a orar. Tome ahí esa actitud de respeto, de reverencia delante de Dios. Que Dios nos está escuchando, bendito Padre. Amado soberano, gracias Dios por estar aquí con nosotros. Gracias Señor mío, porque en la oración hay poder, Dios. Y aun cuando el enemigo quiere colocar cosas que veamos que nos quieren hacer rendir, nosotros nos levantamos con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Nos levantamos tomados de la mano de nuestro Padre y caminaremos. Y pedimos, Padre, pedimos Jesús, como decían tus discípulos, enséñanos a orar, enséñanos a clamar como Jesús lo hacía en intimidad, a veces en lo secreto, a veces caminando, a veces en la calle, a veces ahí pensando y meditando en Dios. Oremos así. Señor mío, dependemos de ti, Señor mío. Nada tenemos, nada somos, a ningún lugar tenemos a dónde ir, dónde encontrar refugio, dónde encontrar vida, dónde encontrar un futuro bendecido si no es en ti. Padre mío,
ahora bendigas, Dios mío, nuestros hogares. Padre, ahora, Señor mío, sea tu bendición y tu presencia, Padre mío, visitando cada vida, Rey. Te necesitamos tanto y a veces no consideramos esa magnitud de cuánto te necesitamos, Señor. Pero estamos en tus manos, un Dios bueno, un Dios que perdona, un Dios que nos conoce. Gracias, Dios mío, perdona nuestros pecados y ayúdanos a presentarnos sin mancha delante de ti. Gloria a ti, Señor, por tus siervos, por los que te siguen, te sirven, te conocen, se esmeran por conocerte a pesar de las situaciones, se esmeran por profundizar en ti, a pesar, Señor mío, de su fuerte o poca fe, Dios. Estamos contigo, Rey, estamos con el Dios eterno, con el único, con el verdadero Dios. Recibe la gloria y la alabanza y ayúdanos para que nuestra vida de oración sea fuerte, Dios, sea oración fuerte, poderosa, vigorosa, Dios mío, alentada por ti, Jesús, con fervor, con pasión, dirigida hacia ti, que te miremos a ti, Dios, en libertad en nuestras casas, mismo en la iglesia, en los templos, Dios, que tengamos esa libertad de adorar, Señor mío, de orar, de clamar, de no avergonzarnos de nuestra fe, Jesús, sino llevar, Señor mío, más de ti. Recibe la gloria y la honra, Dios. Muchas gracias, Padre. Gloria a ti. Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno compartir con ustedes este tiempo. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, bendiciendo cada área de ustedes, de lo que ustedes necesiten. Dios está ahí atento. No tengamos temor, miedo. Les dejo mi abrazo, mi cariño. Que tengan una semana muy bendecida.